Si quieres pasar la primera. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la enfermedad COVID-19, pues, ha causado esta pandemia de todos conocida. No, creo que no hay un solo ser humano en el planeta que no se haya enterado. Durante este periodo, entonces, la práctica oncológica también ha tenido que sufrir cambios porque ha enfrentado enormes desafíos. Una proporción significativa de pacientes con cáncer, de nuestros pacientes que atendemos día a día, si están afectados por COVID, presentan una enfermedad grave similar a la neumonía respiratoria con necesidad de ventilación posterior en la UCI y un mayor riesgo de mortalidad. La siguiente. Entonces, tratando de abordar el problema, pensé en 4 rubros, dividirlo en estas 4 partes. En la primera parte versa sobre factores de riesgo de COVID-19 severo. No sé mucho de esto, pero vamos a tratar de usar la literatura disponible para tratar de hablar de esto. En segundo lugar, la siguiente parte será factores de riesgo para desarrollar cáncer. En tercer lugar, las guías y recomendaciones tanto para pacientes como para el clínico. Y en cuarto lugar, en muy especial, riesgo de trombosis. ¿Ok? La siguiente. Comenzamos con los factores de riesgo de COVID severo. Citamos este metaanálisis. Este metaanálisis no es nuevo, lo hicieron más o menos en marzo, me parece, del 2020. La literatura disponible en todo esto es actual, es de los últimos 4 meses. Entonces, pues es muy nueva, muy reciente. Entonces, hay bastante material del cual podemos echar mano. Este metaanálisis es interesante. Tomaron 10 estudios, un metaanálisis, aclarando, es una recopilación de estudios. Se buscan estudios muy similares, con metodología muy similar, y se juntan todos los pacientes para un análisis total, un análisis conjunto. Entonces, juntaron estos 10 estudios, en total 2.272 pacientes, el 60% eran varones, hecho que se repite sistemáticamente en los reportes de enfermedades severas por COVID-19. El estudio de mayor tamaño en esta muestra de 10 estudios presentaba 1.099 pacientes en su análisis, y el factor de riesgo más importante para desarrollar una forma severa de COVID-19 era el tener hipertensión. Hipertensión arterial, 21.3% de los pacientes con COVID severo. Diabetes en 11.2% de COVID severo, y muy importantemente, pacientes fumadores. Tabaquismo en 11.3%. La siguiente. De estos 10 estudios, aquí están los 10 estudios incluidos en el metaanálisis con los más de 2.000 pacientes. La siguiente. El tabaquismo, en primer lugar, nos va a dar un riesgo relativo de 1.71 o un riesgo 71% mayor de experimentar COVID-19 grave. Y entonces, analizando esto, pues el tabaquismo ya se ha asociado en estudios más antiguos con una inmunidad más baja en los fumadores, y esto puede explicar por qué los fumadores pueden tener riesgos elevados por esta baja inmunidad. Algunos estudios previos también han documentado al tabaquismo como un factor de riesgo significativo y a los fumadores con un mayor riesgo de sufrir un estado grave de COVID-19. La siguiente. En segundo lugar, los varones. Los varones tienen un 1.29 de riesgo relativo, o sea, es un riesgo mayor en comparación con las mujeres, y también se ha reportado tradicionalmente que el hombre tiene una inmunidad más débil debido a factores genéticos y hormonales, y ha mostrado una mayor mortalidad en varias enfermedades infecciosas. También esto se puede ver representado en las cifras de epidemiología de cáncer, en donde se ve que los varones son mayormente afectados en comparación con las mujeres. Diabetes mellitus e hipertensión. La diabetes mellitus da un mayor riesgo de sufrir estado severo de COVID-19 con un riesgo relativo de 1.57, y lo mismo la hipertensión con un riesgo relativo de 1.79. Tanto la diabetes como la hipertensión son factores de riesgo importantes, entonces, para la progresión al estado grave en COVID-19. La diarrea no tiene un impacto significativo en la gravedad del COVID, con 1.14. La tos se reporta un riesgo relativo de 1.13, la fiebre un riesgo relativo de 1.21 en este metaanálisis,
y el riesgo relativo global de fatiga o mialgia de 1.17 sugieren que hay un riesgo 17% mayor de pasar por un estado grave de COVID-19 tomando en cuenta este factor. Entonces, la fiebre, la tos, la diarrea son factores de riesgo que no son significativos para agregar gravedad al COVID-19, pero en un metaanálisis previo se publicó la fiebre como un factor de riesgo significativo para la gravedad de COVID-19. Sin embargo, esto nada más es como agregando datos o como cultura general que no tienen que ver con nuestra plática el día de hoy. La siguiente. Lo que sí tiene que ver es la obesidad. Ahí en el cuidado de los pacientes en el hospital regional hemos visto solo pacientes obesos. Los pacientes que están internados grave, que requieren mascarilla o que requieren de hecho intubación por la hipoxemia tan severa que están sufriendo, son obesos. Todos son obesos. Uno que otro se escapa, pero en general todos son obesos. Si han habido internados, sobre todo para observación, en donde no se ve tan marcado este factor. La siguiente, pero la gran cantidad de pacientes tienen obesidad. Y la obesidad entonces es una mezcla peligrosa con el COVID-19. Las personas con obesidad se ha reportado que tienen mayor riesgo de tener COVID-19 positivo, más de 46% o un riesgo global de 1.46 en comparación con las personas no obesas, de ser hospitalizados un 113% más de riesgo o el riesgo global de 2.13, ingreso a UCI 74% más o un riesgo global de 1.74 y una mortalidad de más del 48%. Todos estos, exceptuando el ingreso a UCI, significativo. La siguiente. Y pues se han dado explicaciones fisiopatológicas para esto, ¿no? Tienen los obesos muchísimos cambios mecanísticos con disfunciones metabólicas, fallas inmunes, inflamación crónica del adipocito, que van a causar una disfunción pulmonar con problemas de vísceras por la adiposidad de las mismas y además están muy asociados, estrechamente asociados con comorbilidades como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemias, etcétera. Y pues nos van a dar todas estas consecuencias. La siguiente. Ahora, ¿cuáles conocemos que son los factores de riesgo para desarrollar cáncer? Curiosamente, los mismos. La edad avanzada es un riesgo para desarrollar COVID, a pesar de que no lo mencionaron en el metaanálisis previo. El tabaquismo que ya vimos, la obesidad que ya vimos, la inmunosupresión, pues se trata de un agente infeccioso, y la trombosis, que es la que condiciona el mayor daño cuando el paciente está ingresado luchando por su vida. La siguiente. Hablemos primero de la edad. En una charla pasada comentamos sobre la aparición de cáncer según la edad. Aquí podemos ver estas barras. La barra más alta corresponde a la aparición de cáncer entre los 35 y los 64 años de edad, que son lo que corresponde a lo que vemos escrito en los libros de oncología. Este grupo de edad es el de mayor riesgo para desarrollar cáncer. Y mientras mayor el paciente, pues también sostiene ese riesgo. Mayores de 65, un adicional 32% de los pacientes que presentan cáncer. Entonces, en global tenemos un poquito más del 86% de pacientes en general de riesgo mayor de 35 años de desarrollar una neoplasia maligna. La siguiente. Entonces, la edad per se es un riesgo. El fumar, el tabaquismo, también eso ya lo mencionamos cuando hablábamos de cáncer, y aquí tenemos entre el cáncer de pulmón y otros cánceres, constituyen una causa importante en el número de muertes anuales, solo en los Estados Unidos, en unas cifras de las que disponemos, pero pues eso se repite consistentemente a través del mundo, ¿no? Entonces tenemos aquí que el cáncer explica aproximadamente el 37, un poquito más del 37% de las muertes
atribuibles al tabaquismo. La siguiente. Y aparte del tabaquismo que ocasiona este porcentaje, esta tasa de muertes y de incidencia en casos nuevos, también la dieta, incluyendo la obesidad, nos va a causar un número muy, muy similar de casos nuevos y también de fallecimientos. La siguiente. Y volvemos otra vez a la imagen anterior. El riesgo de cáncer está directamente influenciado por nuestra dieta. Todo lo que comemos todos los días que vamos acumulando a través de los años, la única forma de contrarrestar esa ingesta calórica, pues es el ejercicio. Y desgraciadamente nuestra vida sedentaria no es un factor que nos pueda auxiliar con eso. Entonces la dieta, incluyendo la obesidad, va a conferir un aumento del riesgo de cáncer. La siguiente. En comparación con los pacientes con COVID-19 sin cáncer, los pacientes con COVID-19 con cáncer tienen un riesgo más elevado de muerte, un riesgo más elevado de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, así como del desarrollo de síntomas graves y de utilización de ventilación mecánica. De estos, los pacientes con cánceres hematológicos, con cáncer de pulmón y con cáncer metastásico son los que tienen la mayor frecuencia de eventos graves. La siguiente. Y la mayor susceptibilidad de los pacientes con cáncer a las complicaciones graves del COVID-19 pueden atribuirse al estado de inmunosupresión, que es lo que nos falta aclarar todavía. El estado de inmunosupresión causado tanto por la neoplasia como por los tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia o incluso la cirugía. La siguiente. Entonces, muchos autores se han dedicado a esto, a estudiar el sistema inmune en relación con el desarrollo de neoplasias, en relación con el cáncer. Sin embargo, hasta el momento actual hay, pues no muy claro, un panorama muy claro de qué es lo que sucede con la inmunidad y el cáncer. Sin embargo, han habido bastantes avances en ese sentido e incluso la inmunoterapia está resurgiendo como una forma adecuada de terapia contra el cáncer. La siguiente. Y entonces, pues es una inmunidad mediada por células en forma de inmunidad adaptativa, en donde intervienen tanto los linfocitos como las células presentadoras de antígenos. La siguiente. Y hay evidencia de que debe haber un efecto inmunitario tanto para bien como para mal en el caso de los tumores, porque han habido reportes de regresión espontánea en algunos tumores específicos como melanoma sobre todo, en donde se diagnostica el melanoma y inesperadamente la inmunidad lo puede hacer regresar o disolver. Hay regresión de metástasis también después de remoción del tumor primario. La inmunidad como que se recupera después de extirpar un tumor primario y las metástasis pueden responder. Hay infiltración de tumores por linfocitos y macrófagos y eso se está conociendo cada vez más. Sin embargo, parece ser que estos linfocitos y macrófagos infiltrantes de tumor no son tan buenos para el cuerpo, sino son más buenos con el tumor. Le ayudan al tumor a desarrollarse. Y muchas otras hallazgos que nos muestran evidencia de la inmunidad tumoral, como la proliferación de linfocitos en los ganglios linfáticos que drenan la zona, una mayor incidencia de cáncer después de la inmunosupresión, como en enfermos de VIH, una más alta incidencia en neonatos y en ancianos, que son los extremos de la vida con una menor actividad de la inmunidad. La siguiente. Entonces, algo tiene que ver la inmunidad y ya se conoce algo. Por ejemplo, las células oncológicas tienen que presentar antígenos en su superficie que son reconocidos específicamente por las células T que van a reaccionar a ese antígeno tumoral. Sin embargo, el tumor, la célula tumoral busca cómo evadir esa respuesta y se puede desprender de esos antígenos tumorales para que haya una falta de reconocimiento por la célula T. La siguiente. Y también se ha visto que hay una reducción de las moléculas del antígeno mayor, del complejo mayor de compatibilidad de clase 1. Estos antígenos, como puede verse en la parte superior de la figura, son reconocidos o le ayudan a la
a la célula T citotóxica para destruir a las células malignas. Sin embargo, conforme las moléculas de clase 1 se van perdiendo en la superficie celular, la célula puede en un momento dado bajar su nivel o escapar del reconocimiento por estas células T citotóxicas. La siguiente. Y pues es una de las marcas de cáncer que ya se han descrito en todos los libros de oncología, evitar la destrucción por el sistema inmune. La siguiente. Y pues esto también son las marcas emergentes, tanto del mecanismo de evitar la destrucción por el sistema inmune, como de buscar la desregulación celular de la energética celular, además de los que ya se conocen como son las características favorecedoras del cáncer, como son las mutaciones, la inestabilidad genómica y la inflamación promotora de tumor, que es la que mencionamos con respecto a la obesidad. La siguiente. Y hay muchísimos receptores o muchísimos puntos de chequeo en la superficie celular que representan mecanismos por los cuales el tumor puede inducir directamente una inmunosupresión o buscar el escape de esta vigilancia inmunológica. Y se han reconocido aproximadamente 20 interacciones que regulan la respuesta inmune de la célula T. Aquí se pueden ver varias y en el recuadro en rojo podemos ver las que más se están utilizando en este momento para ser modificadas por la inmunoterapia y que están dando bastante buenos resultados, sobre todo en melanoma y en cáncer de pulmón. La siguiente. Entonces, los pacientes que han recibido quimioterapia o que se han sometido a cirugía radical en los 30 días antes de presentar el COVID-19 tienen un mayor riesgo de eventos graves que pacientes que no han sido tratados con quimioterapia o cirugía radical. Entonces, esta situación nos hace reconocer que no solo es el efecto per se de la neoplasia la que está siendo responsable de la inmunosupresión, porque realmente no hay una inmunosupresión en la mayor parte de las neoplasias. Sin embargo, cuando ya empezamos a tratar, llámese por cirugía radical o por la quimioterapia al cáncer, entonces sí condicionamos una baja o una caída en la respuesta inmune que va a ser, que puede ser aprovechada por los diferentes microorganismos. Tener antecedentes de cáncer, entonces, confieren un mayor riesgo de complicaciones graves y se correlacionan con peores resultados de COVID-19. La siguiente. Un estudio en donde nació la pandemia en Wuhan, en 3 hospitales en pacientes con cáncer y COVID, evaluó los factores de riesgo. Estos fueron de los primeros estudios que se hicieron. Más o menos fueron 28 pacientes con cáncer y con COVID que se admitieron a hospitalización. Se evaluaron los factores de riesgo asociados con la admisión a terapia intensiva, la ventilación mecánica o la muerte, y los pacientes infectados tienen alto riesgo de eventos graves y de mortalidad. Esto hablando de los pacientes exclusivamente con cáncer. El tratamiento del cáncer dentro de los 14 días posteriores a un diagnóstico de COVID-19 se vio que era un factor de riesgo para desencadenar eventos graves de COVID-19. La siguiente. Y dentro de las complicaciones graves documentadas, se vio que había un síndrome de dificultad respiratoria aguda en 28.6% de estos pacientes con cáncer, choque séptico en 3.6% e infarto agudo de miocardio en 3.6%, que tiene que ver directamente con el aumento de la trombosis. Importantemente, el 28.6% de nuestros pacientes con cáncer desarrollaron la infección por COVID-19 mientras estaban hospitalizados. Esto se me hace tremendamente importante. La transmisión nosocomial, y es la que vemos en el hospital. Hay eventos cada semana casi de que se cuela un familiar de un paciente que no tiene COVID, pero que el familiar sí lo tiene, y va a infectar no solo a su familiar, sino a todos los familiares que están en ese pabellón
a todos los pacientes, perdón, que están en ese pabellón. Entonces, la transmisión nosocomial es un hecho que debemos evitar. Destacan entonces los autores la importancia de implementar medidas estrictas de control de infecciones y tratar a los pacientes con cáncer en un entorno ambulatorio, en lugar de hospitalización, siempre que sea posible. Y de eso vamos a ver un montón de recomendaciones que se han manifestado. Recomiendan que pacientes en tratamiento para el cáncer se deben examinar para infección por COVID-19 para evitar terapia inmunosupresora en caso de que tengan infección. La siguiente. Y entonces hay guías y recomendaciones tanto para médicos como para pacientes. Por ejemplo, estas son sociedades de cáncer, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, en el NICE, en la Sociedad Europea de Oncología Médica, el Colegio Real de Radiólogos, que incluye a los radioterapeutas, y cada uno de ellos brindan en sus páginas información online, información adecuada para que los pacientes tengan, por ejemplo, preguntas frecuentes, con preguntas y respuestas frecuentes en el caso de la página canadiense, y ofrecen instrucciones adecuadas sobre precauciones necesarias con respecto a detección de signos y síntomas de COVID. El NICE, el NICE, proporciona recomendaciones basadas en evidencia respecto a problemas relacionados con COVID-19 y cáncer, incluidas muchas estrategias. La ESMO da recursos en línea resaltando problemas clínicos relacionados con cáncer y con COVID, información sobre medidas en caso de alguna situación de este tipo, y el Colegio Real de Radiólogos en el Reino Unido muestra recursos con pautas sobre manejo sobre muchos cánceres durante esta pandemia, recomendaciones de tipos de radioterapia, dosis administradas, cuándo continuar, cuándo retrasar o detener la radioterapia. La siguiente. El riesgo principal para los pacientes con cáncer es el acceso limitado a la atención médica requerida y la imposibilidad para recibir los servicios médicos de manera oportuna. Esto se ve sobre todo en la población asegurada de los países que tienen seguro social, vamos a decir. La siguiente. Si continuar o interrumpir el tratamiento contra el cáncer sigue siendo un tema de debate, ya que el riesgo de progresión después de interrumpir el tratamiento sigue también siendo controvertido. La siguiente. En enfermedades específicas como cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de piel que no sea melanoma, si son en etapa temprana, se conviene retrasar el tratamiento durante la pandemia en pacientes de alto riesgo. La siguiente. En algunos tumores sólidos como cáncer de pulmón y páncreas, y en cánceres hematológicos como la leucemia aguda y el linfoma de alto grado, ahí sí se necesita un tratamiento oportuno, un diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces, podemos hacer el uso de ciertas estrategias para poder brindarles a estos pacientes la atención. La siguiente. En general, se recomienda que los pacientes que reciben terapia curativa continúen su tratamiento a pesar del riesgo potencial de infección por COVID-19. Retrasar el tratamiento de la enfermedad metastásica da como resultado un estado funcional deteriorado, ingreso por paliación de los síntomas, enfermedad progresiva, entonces tampoco conviene. Y las cirugías pueden retrasarse en algunos casos, pero deben ser evaluadas caso por caso. La siguiente. Entonces, algunos han propuesto ciertas estrategias. Por ejemplo, en China, en este estudio en Wuhan, plantearon 3 estrategias. La primera es posponer el tratamiento de quimioterapia o los procedimientos quirúrgicos selectivos en casos de cáncer estable, en lugares de alto riesgo. La segunda estrategia es implementar estrictas precauciones personales en pacientes con cáncer o sobrevivientes de cáncer. Y la tercera es brindar cuidados y tratamientos más intensivos a los pacientes con cáncer infectados por COVID-19 que son ancianos o tienen otras comorbilidades. Pues estas estrategias como base
son un punto de partida. Sin embargo, dejan muchos huecos, muchas situaciones en las que nosotros tenemos que improvisar hasta cierto punto. Por lo tanto, sí se hacen necesarias más pautas a seguir, más guías. La siguiente. El asesoramiento médico online, o sea, el estar evaluando a los pacientes a través de Internet y un diagnóstico y tratamiento adecuado en casos críticos para minimizar la exposición de los pacientes con COVID-19 durante el brote, pues es importante, es una ayuda. Implementar precauciones personales estrictas, darle a los pacientes las herramientas para que ellos mismos se cuiden para evitar la infección por COVID-19. Atención ambulatoria, tratar a los pacientes con cáncer, por ejemplo, de células no pequeñas de pulmón con enfermedad avanzada, pero siempre cuidando las situaciones de transmisibilidad y descartar infección por COVID-19 antes de poder ingresar a los pacientes al hospital para un tratamiento oncológico. La siguiente. Entonces, hay muchas recomendaciones y encontré un artículo muy extenso que discute estos huecos que tenemos todavía en muchas recomendaciones por las diferentes enfermedades. Acuérdense que el cáncer no es una sola enfermedad, son más de 150 diferentes enfermedades. Entonces tenemos que contar con las guías por lo menos para las enfermedades más frecuentes. Entonces tenemos ahora las siguientes 10 diapositivas van a ser la síntesis de evidencia disponible en la actualidad, esto es de agosto del 2020, en general ahora en pacientes con cáncer durante la pandemia. Debido al estado de inmunosupresión, sobre todo durante el tratamiento, la mayoría de las prácticas oncológicas informan a los pacientes sobre los signos y síntomas de COVID-19 y abogan por una firme adherencia al distanciamiento social. En Estados Unidos, por ejemplo, esta red de cáncer colaborativo pide a los pacientes con cáncer que sean clasificados por los oncólogos por síntomas respiratorios como parte de una práctica obligatoria. Y los pacientes con cáncer pueden presentar características clínicas y radiológicas atípicas que también se pueden confundir con infección por SARS-CoV-2 y causar un dilema diagnóstico. Entonces, se insta que se usen los entornos ambulatorios. Se propone que se restrinjan las visitas a las clínicas y que se tomen precauciones universales. Los asistentes a las clínicas deben limitarse tanto como sea posible, porque el COVID-19 es asintomático en la tercera parte de los pacientes. Los trabajadores de la salud también tienen que usar siempre equipo de protección personal, no solo por ellos mismos, sino por los pacientes y mantener protocolos para evitar la transmisión nosocomial. Y esto vemos que no se usa. Esto es muy importante y no se usa. Entonces, los trabajadores de la salud debemos portar el EPP siempre que atendemos a un paciente con cáncer, tanto para su protección como para impedir que seamos el vector para otros pacientes. Se recomienda que los pacientes sean tratados selectivamente siempre que exista una guía para la estratificación del riesgo para prevenir infecciones innecesarias por COVID-19 en entornos hospitalarios. Y se insiste a los pacientes que reciban su tratamiento curativo continuadamente, o sea que no lo suspendan. Si van a la mitad de una radioterapia curativa, se insta que continúen. La siguiente. Los pacientes que reciben quimioterapia IV pueden cambiarse a una quimioterapia oral adecuada y pues la decisión se debe considerar caso por caso y se puede mantener con un control por medio de internet. Se recomienda también la extracción de sangre a domicilio en los pacientes oncológicos, énfasis con la plática que va a dar la doctora Hernández Ojeda. También es importante ir a donde están los pacientes en su casa e implementar todas las medidas de precaución, las medidas estandarizadas para controlar los efectos secundarios de la quimioterapia en el caso del control online. Para manejo de los síntomas y la supervisión de la quimioterapia, también la telemedicina. Y, por ejemplo, en el Gustave Roussy, en Francia, que es un centro de cáncer, está utilizando la telemedicina para monitorizar y organizar todas las derivaciones de pacientes oncológicos. Y en la misma Francia también está siendo utilizada la telemedicina para controlar a los pacientes que están en quimioterapia oral. En el Centro Oncológico de Wuhan se han atendido a más de 80,000 pacientes con cáncer utilizando las plataformas de telemedicina y con eso evitan un problema mayor.
Su limitante, pues lo sabemos todos, es la imposibilidad para realizar un examen físico. La siguiente, el manejo en hospitalización, en pacientes hospitalizados es tremendamente complicado y el hospital es el garante de las medidas de seguridad para evitar la transmisión nosocomial. Entonces el hospital debe garantizar estas medidas estrictas. El número de miembros de personal por sala debe reducirse en lo posible. Los pacientes sintomáticos deben aislarse y analizarse y si dan resultados positivos para la infección, deben ser trasladados inmediatamente a la unidad COVID. Estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis, por lo que la movilización es crucial durante estos aislamientos. Es razonable retrasar la cirugía y la quimioterapia debido a la demanda de camas y ventilación en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, sí conviene retrasar en algunos pacientes el meterlos a sala. Por el contrario, hay autores que afirman, por ejemplo, este autor, que el cese o la continuación de la quimioterapia en el contexto de la infección por COVID-19 es discutible, basándose en informes antiguos de pacientes con cáncer coinfectados con VIH o con hepatitis B que no experimentaron reactivación viral durante la quimioterapia. Entonces es una de las voces en el mundo que plantean que no es, pues como en todo, ¿no? Siempre hay controversia y siempre hay gente contraria a las recomendaciones generales. Entonces aquí este autor, Peng, dice que no es, cierto todo lo que se dice. Se recomienda entonces en pacientes hospitalizados la estratificación del riesgo, sobre todo en los pacientes que requieren cirugía. Los tumores de rápida progresión, compresión o riesgo inminente de ruptura o hemorragia deben operarse de urgencia. Eso pues nadie lo discute. Los pacientes que han recibido terapia neoadyuvante, es decir, quimioterapia antes de la cirugía, en espera de la resección del tumor, pueden abordarse de forma selectiva, teniendo en cuenta la capacidad del hospital, el estadio del cáncer y la zona de alto riesgo, la carga de la pandemia en esa zona. Se puede evitar la intervención en pacientes que están clínicamente estables, podemos esperar, o que requieren cuidados paliativos durante el pico de la pandemia, también podemos esperar. La siguiente. En edad avanzada. Cáncer en pacientes en edad avanzada. Estos pacientes pues tienen un mayor riesgo de complicaciones respiratorias, mayor riesgo de muerte después de esta infección viral, por lo que se deben aumentar los métodos de barrera, el uso de cubrebocas, la higiene de manos y se aboga porque los pacientes con cáncer de edad avanzada no sean excluidos sistemáticamente de la atención oncológica con la teoría de que pues el riesgo de enfermedad grave en ellos pues es bastante más deletéreo que en pacientes más jóvenes. Lo que pues podríamos discutir ampliamente en cuanto a las situaciones éticas de negar una atención a un paciente de edad avanzada. En recomendaciones específicas, las situaciones específicas más frecuentes, neoplasias hematológicas, que como ya mencionamos, tienen que ver directamente con el sistema inmune, entonces son las que están en mayor riesgo de tener un problema serio con COVID-19. Se recomienda poner a todos los pacientes con neoplasias linfoides en seguimiento virtual y asesoramiento online. El linfoma no Hodgkin agresivo, como el linfoma de Burkitt, el linfoma plasmoblástico, el linfoma linfoblástico, el linfoma de células del manto, el linfoma periférico de células T, se recomienda tratamiento inmediato. Y agregar factor estimulante de colonias para evitar la neutropenia febril. En linfomas indolentes, como linfoma linfocítico crónico, linfoma folicular, la conducta puede ser expectante o considerar un régimen menos intenso, por ejemplo, con quimioterapia oral. Los pacientes con recaída y resistencia al tratamiento pueden tratarse en forma ambulatoria. Estos pues ya son en recaída y resistencia, pueden ser usados la quimioterapia oral y el aislamiento en casa. El tratamiento no debe demorarse en pacientes con enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, pero debe iniciarse un régimen quimioterapéutico menos intensivo, es lo que se recomienda. La siguiente. Cáncer de mama. Ahí se dan una estratificación de los pacientes en prioridad a los pacientes que están clínicamente inestables, con enfermedades potencialmente mortales. Se tiene que efectuar una intervención. Ahí no hay posibilidad de retraso. La prioridad B son aquellos pacientes que no tienen afectaciones potencialmente mortales, pero su cirugía no debe posponerse. Se puede retrasar 6 a 12 semanas y parece no afectar negativamente el resultado del tratamiento. Por ejemplo, siempre hay comprensiblemente un retraso
de 6 semanas máximo después de una cirugía para empezar el siguiente tratamiento oncológico. La cirugía radical tiene entonces un colchoncito de 6 semanas y se ha visto tradicionalmente que no hay problema con esperar. Entonces aquí lo único que se va a hacer en esta prioridad B es alargar un poco ese periodo al doble, de 6 a 12 semanas, y parece que no se va a afectar muy negativamente el resultado del tratamiento. Los pacientes en este grupo incluyen pacientes que tienen receptores hormonales positivos, que tienen una mejor respuesta al tratamiento, o situaciones como isquemia del colejo de mastectomía, pacientes que acaban de completar la terapia neoadyuvante y con sospecha de recidivas locales. Esa es la mayor cantidad de pacientes, creo yo, la de prioridad B. Y la prioridad C son pacientes cuya intervención puede posponerse indefinidamente, los que tienen menos riesgo. Para cánceres torácicos, cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón mayor de 2 centímetros, el cáncer de pulmón con ganglios positivos, los tumores de pared torácica de alto riesgo, tumores mediastínicos sintomáticos, cáncer de esófago invasor deben priorizarse en el menor tiempo posible. Sin embargo, si es un cáncer de pulmón de menos de 2 centímetros, una histología indolente, timoma asintomático o situaciones que pueden ser menos urgentes, se puede diferir el tratamiento hasta 3 meses. Para cáncer pulmonar de células no pequeñas, resecable, localmente avanzado, la quimioterapia neoadyuvante, la quimioterapia más radioterapia y la inmunoterapia no se deben retrasar cuando sea posible, no se deben retrasar. No obstante, la quimioterapia debe suspenderse en los pacientes que tengan un riesgo significativo de COVID-19. La siguiente. Y los que tienen cáncer de pulmón de células pequeñas, localmente avanzado a avanzado, esos sí deben continuar con el tratamiento estándar por la alta agresividad de esta neoplasia. El tratamiento debe retrasarse en pacientes con riesgo de infección por COVID-19 o aquellos que requieren un periodo prolongado de inmunoterapia, porque se ha reportado que la inmunoterapia se asocia con una toxicidad pulmonar significativa, lo que agregaría más morbilidad al problema de los pacientes. Un nódulo pulmonar puede retrasarse la evaluación en los nódulos pulmonares descubiertos en forma incidental o durante el cribado, que probablemente sean indolentes. En general, la cirugía para cáncer de pulmón de células no pequeñas localizado también puede posponerse si no hay evidencia de una enfermedad agresiva o de progresión. La siguiente. Cáncer de cabeza y cuello. El problema con cáncer de cabeza y cuello es que son muy ancianos, son los pacientes más ancianos que hay. El manejo del cáncer de cabeza y cuello en pacientes ancianos durante la pandemia es un desafío. Aproximadamente el 70% de las muertes por cáncer de cabeza y cuello ocurren en pacientes mayores de 70 años y el 95% de las muertes por COVID-19 ocurren en pacientes mayores de 60 años y aproximadamente 50% solo en los mayores de 80 años. Por lo tanto, la decisión de tratamiento para este grupo debe individualizarse considerando la gravedad de la enfermedad, las comorbilidades y el riesgo de infección. Entonces esto pues amerita un mayor análisis y pues se han descrito también pautas de manejo en donde se estratifican a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello en situaciones de emergencia, como los pacientes con prioridad A en el caso de del cáncer de mama, los pacientes que necesitan un tratamiento urgente y los pacientes que necesitan un tratamiento no urgente. Y por último, las recomendaciones específicas para cánceres gastrointestinales. Se describen también 3 grupos que priorizan el tratamiento de pacientes con cáncer durante la pandemia. El grupo 1 son pacientes que completaron el tratamiento o pacientes con enfermedad controlada. Se recomienda retrasar las visitas a la clínica y se utilizará la plataforma de telemedicina. El grupo 2, pacientes sometidos a tratamiento neoadyuvante o adyuvante activo que están con intención curativa. Y aquí debemos diferenciar. Es importante también saber si el paciente tiene posibilidades de curarse. Entonces, si hay intención curativa, estos pacientes tienen que recibir el máximo esfuerzo oncológico. Se anima a los pacientes a continuar el tratamiento disminuyendo el riesgo de transmisión nosocomial con higiene de manos, el EPP para el personal y el distanciamiento social.
Y el grupo 3 son pacientes sometidos a tratamiento por enfermedad metastásica. Se recomienda retrasar el tratamiento si no se afecta negativamente el resultado. En algunas situaciones, por ejemplo, cáncer de esófago operable, cáncer gástrico avanzado, cáncer de recto operable localmente avanzado, cáncer hepatocelular, estos pacientes pueden recibir radioterapia para reducir el periodo de fraccionamiento. La radioterapia no se recomienda en cáncer gástrico operable o resecado, en colangiocarcinoma operable y en tumor pancreático resecable, pero en los otros casos es una buena opción. Y la radioterapia de corta duración puede proporcionar atención oncológica de calidad y eficiente a los pacientes mientras reduce el riesgo a la infección por COVID-19. La cirugía debería estar alineada con protocolos perioperatorios claros en esta época de pandemia. Se aboga por la transferencia segura de pacientes entre hospitalización y el quirófano, con el uso de EPP en el personal y un sistema de transporte coordinado entre el personal de quirófano y el personal de hospitalización. Y no vaya a suceder que los camilleros tiran al paciente y hay una situación como la que vimos en un video que anda circulando por la red, ¿no? Entonces el hospital debe ser el garante de estas condiciones y la transferencia segura de estos pacientes entre una y otra área del hospital debe ser importante. El manejo de los pacientes con cáncer, entonces, durante la pandemia con COVID-19 es un desafío. La necesidad de cirugía, quimioterapia y radioterapia coloca a los pacientes en riesgo de transmisión nosocomial. Tenemos que evitarla. El efecto mielosupresor de la quimioterapia y la radiación, más que el efecto per se de la neoplasia, puede aumentar la morbilidad y la mortalidad asociadas con la infección por coronavirus. El tratamiento del cáncer debe estratificarse en función de los beneficios y el riesgo de la intervención y evitar procedimientos innecesarios exponiendo al paciente con cáncer a una infección por COVID-19. El distanciamiento social, la higiene de las manos, el uso de cubrebocas podría reducir la carga de enfermedad asociada. Y por último, vamos a mencionar el aspecto de la trombosis. La trombosis es un puente maligno entre el COVID-19 y el cáncer. La incidencia de trombosis venosa en pacientes con neumonía grave por COVID-19 es hasta de 1 en 4 pacientes. Tienen estos pacientes que presentan la trombosis, mayor edad, menor recuento de linfocitos, un tiempo de tromboplastina parcial activado, prolongado y un dímero D más elevado. En un reporte de una serie de pacientes en una unidad de cuidados intensivos holandesa, estos pacientes presentaron complicaciones trombóticas en 31%, los que tenían COVID-19, siendo la complicación trombótica más frecuente la embolia pulmonar, hasta en 81% de estos 31% de pacientes. La siguiente. Entonces, la trombosis es algo muy importante, tanto en el paciente con cáncer como en un paciente que va a tener COVID grave. Y aquí ponemos un ejemplo. Este casito fue reportado, es un paciente con cáncer que tiene un desenlace fatal por la situación de la infección por COVID-19. Se trata de un hombre de 59 años que tenía un adenocarcinoma de pulmón con metástasis óseas, una metástasis cerebral solitaria y estaba en tratamiento e ingresó al departamento de radiooncología para recibir radioterapia estereotáctica al cerebro. Se identificaron varias comorbilidades, una fibrilación auricular anticoagulada, una hipertensión arterial, hipercolesterolemia tratada, tenía aparte síntomas neurológicos que fueron mejorados con dexametasona, tenía dolor lumbar relacionado a las metástasis óseas que también fue controlada con fentanil, en ese momento no tenía distrés respiratorio. Al día cero, el paciente se presentó al hospital con todos los cambios que tienen secundarios a su manejo medicamentoso y los signos vitales fueron de 37 grados centígrados de temperatura, su frecuencia cardíaca de 110, la presión arterial de 89,56 y el SpO2 de 88% a temperatura ambiente. La siguiente, perdón, al aire ambiente. En los exámenes físicos, pues habían estertores diseminados en la auscultación del tórax, había edemas por debajo de las rodillas, tenía
unas úlceras en el dedo gordo del pie derecho y rodeado de parches de piel violácea. Y aparte de eso tenía una situación de falla cardíaca secundaria a eh, embolia pulmonar. Por lo tanto, se inició digoxina y se le tomó una angiotac pulmonar. Esta documentó la presencia de defectos de llenados en varias arterias lobares y entonces esto fue diagnóstico de embolia pulmonar asociada con opacificaciones extensas en ambos pulmones que fueron interpretadas como infartos pulmonares. Aparte de eso, había progresión del tumor en el sitio primario, en el mediastino, y basado en estos hallazgos, pues el paciente se hospitalizó. Se le incrementó el anticoagulante, se le puso cánula nasal para suplemento de oxígeno y se iniciaron diuréticos y antibióticos. El cirujano vascular revisó la pierna, no agregó más tratamiento y al día 9 hubo más decoloración violácea en esta extremidad y se incrementó la disnea, se hizo más severa la disnea, se le tomó una radiografía de tórax y se vio que había un infiltrado bilateral pulmonar difuso extenso. Entonces se pensó que el paciente cursaba con una neumonía por COVID-19, se le hizo la prueba de PCR que salió positiva. El perfil de coagulación no había gran deterioro, sin embargo, los niveles de dímero D estaban elevados, por arriba de 0.6 miligramos por mililitro, y la cuenta de plaquetas era baja para diagnosticarse como una trombocitopenia grado 2. No habían criterios de coagulación intravascular diseminada, pero el paciente se fue deteriorando. Al día 22 de hospitalización, el paciente murió debido a la infección por COVID-19, por bacteremia, por Staphylococcus aureus, por embolia pulmonar bilateral y por el cáncer pulmonar metastásico progresivo. Entonces, todo eso se junta para que el paciente tenga una mala evolución y un mal desenlace. Entonces, un patrón de parámetros de coagulación alterados, acompañados de una alta incidencia de fenómenos trombóticos, caracteriza al COVID-19. La trombosis en pacientes con COVID-19 probablemente se desencadena por lesión endotelial directa o indirecta y la generación posterior de trombina. Las tasas informadas de trombosis en pacientes hospitalizados por COVID-19 varían entre el 5% y el 45% y parecen estar influenciados por la gravedad de la enfermedad y las comorbilidades subyacentes. El cáncer y las terapias contra el cáncer es bien sabido que se asocian con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y trombosis arterial. Estos riesgos se ven incrementados por una enfermedad médica aguda y por la inmovilización asociada con la hospitalización. La incidencia de tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados con cáncer es considerablemente más alta que la incidencia de en pacientes con enfermedades agudas sin cáncer. Entonces, el diagnóstico de cáncer es también factor de riesgo, tanto de trombosis como de hemorragia durante la anticoagulación. Entonces, el paciente está crítico en ese sentido. No hay forma de cómo poderle mejorar todas estas situaciones. La siguiente. Y finalmente, resumiendo todos los aspectos en una sola imagen, tenemos en la parte de arriba el riesgo para morbilidad significativa por COVID-19 y en la parte izquierda de su pantalla el riesgo por progresión del cáncer por retraso del tratamiento. Entonces hay del lado izquierdo 3 grados, bajo, medio y alto, y del lado superior hay 4 grados, bajo, medio, alto y muy alto, dependiendo de ciertos parámetros. En el caso de un riesgo de progresión bajo de cáncer, se recomienda en todos los grados de riesgo por COVID-19 no continuar el tratamiento. Y en el caso de riesgo de progresión medio de cáncer, se recomienda solo continuarlo en caso de que el riesgo por morbilidad significativa por COVID-19 sea bajo, donde está la manita en verde hacia arriba, el dedito pulgar hacia arriba. Y muy discutido en el caso de un riesgo medio de morbilidad por COVID-19, en el caso de riesgo medio de progresión por cáncer. Y en el caso de riesgo alto por un cáncer avanzado, por progresión, entonces tenemos incluso hasta en riesgo medio de COVID-19,
tenemos que implementar estrategias para tratar a los pacientes por el riesgo de progresión del cáncer. En el riesgo alto ya es más discutido y en el riesgo muy alto no conviene, incluso en pacientes con riesgo de progresión alto con cáncer, continuar el tratamiento. Entonces, en esta imagen podemos resumir los 50 minutos pasados.